Actuar, actuar me da mucho placer, me da mucho goce y no creo que deje de actuar mientras respire. Entre la muerte de mamá y la muerte de Valentina pasaron solo 10 meses. Sí, fue muy duro. Siempre fui muy invisible. Me siento invisible cuando no actúo. Porque muchas veces la gente no se acuerda de mi nombre, lo cual me encanta, porque eso quiere decir que lo que ven es el personaje. Me acuerdo que hace algunos años atrás, cuando empezamos a pensar la longevidad, los 100 años, la posibilidad de vivir 100 años, entrevisté juntas a Cristina Vanegas con su mamá Nelly Prince. Y esa unión de ellas dos y ese diálogo de ellas dos fue algo tan hermoso que me quedó dando vueltas mucho tiempo hasta que de repente ahora, por suerte, hoy tenemos la oportunidad de volver a entrevistar a Cristina. Cristina Vanegas, una actriz fabulosa, dramática, que va y viene entre el drama y la risa, que atravesó la historia argentina y tal vez pensando en Cristina y en el excéntrico y en todo lo que ha hecho Cristina con el teatro en la vida, el episodio de hoy no debería llamarse tercer tiempo, sino tercer acto. Pero vamos a ver cómo lo charlamos esto con Cristina. Tengo 78 años y mi trabajo desde, bueno, el excéntrico está cumpliendo este año 40 años y el año que viene, cuando tenga 79, voy a cumplir 60 años de actuar en teatro. Y estoy haciendo 3 obras diferentes. 3 no son obras, hay 2 que no son obras. Los viernes a las 20:30 hacemos La Bala de Plata, que es la correspondencia entre Perón y John William Cook. Lo dirige Graciela Camino. Y somos 2 mujeres. Cook lo hace Karina Elstein y Perón soy yo. Ay, querida. ¿Cómo es Perón? Querida mía, acá con los muchachos, ya los brazos se van a ocupar. ¡Qué hermosura! Los sábados hago Molly Bloom de James Joyce, dirigida por Carmen Valiero, en una nueva versión, más picante. Bueno, Molly es muy guarra, es muy picante, pero Molly es guarra y esta picante. versión es, mete mucho más el cuerpo, hemos cambiado todo el final, no hemos cambiado una sola palabra del texto de Joyce, pero sí, sí lo que es, bueno, como me dirigió Carmen Valiero, que es música, digamos, en realidad es la música de la cabeza de Molly, ¿no? Porque es un monólogo interior y es un texto que no tiene signos de puntuación y son las asociaciones de Molly y empieza con la palabra sí y la palabra sí va apareciendo así a lo largo de todo el texto y termina con un sí poderoso. Y es también la afirmación del deseo, del deseo nuestro, de las mujeres, ¿no? Es un texto precioso. Y es como la buena música, se puede volver a escuchar. Y además reunís un poco todo, porque recuerdo haber leído que de chiquita no pensaba ser actriz, pensaba ser bailarina, escritora. Bueno, ha sido un poco todo eso. Ha sido un poco todo eso, digamos. Y de alguna manera cuando contás un poco lo de Molly, yo siento la sensación de que también ahí estás poniendo un poco de todo eso que querías ser. Sí, acabo de terminar de filmar una película, lo cual en estos tiempos es todo. Es un montón, sí. Sí. Hablamos el otro día que llegabas a Ezeiza. ¿Dónde habías estado? En España, estuve 5 semanas en España. Hice 2 funciones de Molly en Madrid y 2 en Barcelona. Y tuve un evento familiar, tengo mucha familia en España. Y fui a visitar a mis amigos, a la frontera, a Cádiz, y bueno. Y se te ve luminosa, Cris, estás bien, estás contenta, ¿no? Hay algo... Estoy inquieta, estoy ansiosa. Eso es lo que veo, digamos, por eso digo... Pero, ¿y cómo es esto? O sea, ¿no te cansás? ¿No tenés ganas de descansar? Me recontra canso, sí, obvio, me canso como loca. Pero digo, te pones como la obligación de seguir activa y haciendo cosas es que no tengo más remedio. A ver, ¿por qué no tenés remedio? Porque tenés que vivir de algo, digamos, eso también, no, pero... No porque, imagínate que
El Excéntrico es un teatro independiente, Sí. pionero como modelo de espacio en la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay cientos de teatros como el Excéntrico, pero somos cooperativas, o sea, no es que gano mucha plata haciendo 3 obras. No. No, eso me lo imagino. También tengo un taller donde doy clases. Sí, lo tengo Y clarísimo. este año estamos trabajando con el Martín Fierro y sobre las aventuras de la China Iron de Qué Tarzán lindo. Cámara. Claro. Y ese contrapunto y sobre poemas de las culturas de los pueblos originarios, porque vamos a romper el Martín Fierro, vamos a hacer una defensa de los Bueno, pueblos acabas de romper las originarios. cartas de Cookie, pero no, o sea, por lo menos Vamos rompiendo. vas rompiendo, seguís Vamos rompiendo. Eso es Sí, muy sí. alucinante. Digo, te preguntaba esto porque viste que, digo, no sé, o Jane Fonda o estas grandes actrices que dicen que, bueno, uno no tiene que perder las ganas de hacer cosas y la actividad y el deseo y la pasión. El otro día Cecilia nos decía, Rod, la curiosidad, ¿no? Las ganas de seguir descubriendo cosas. Porque eso es lo que te mantiene bien y porque es lo que te mantiene viva. Y yo la pregunta es, ¿haces eso porque eso te mantiene bien y te mantiene viva o haces eso porque te sale y entonces eso te mantiene bien? Perché mi piace. Porque te piensas. Claro. Sí, me gusta mucho actuar. He dejado de dirigir, Ujú. he dejado de cantar también. Has dejado de Cuando cantar. murió mamá, en los últimos años de su vida cantamos juntas mucho, mucho. Hicimos giras, hicimos muchos shows en diferentes lugares y ella cantaba tangos modernos y yo cantaba tangos reos, viejos. Así que era un contrapunto interesante también el que se producía. Ella era una mujer de un magnetismo y un carisma Ujú. muy especiales, ¿no? De hecho, estuvimos haciendo un ciclo con Rita Cortese que se llamaba Canciones Bárbaras y cuando subía mamá, yo le avisé a Rita, pues puede no ocurrir el día del estreno, pero se repitió todas las semanas durante, creo que lo hicimos como 9 o 10 meses, este show en el Tazo. Subía mamá, cantaba 3 tangos y la gente aplaudiendo de pie. Y Rita y yo atrás, un ataque de risa, se cumplía religiosamente. Esa mujer era... Esa mujer magnética. era... Yo creo que te lo dije alguna vez y por suerte se lo puede decir a ella también, que yo redescubrí el tango después de haberlo escuchado de chiquita y haberlo dejado con el disco que vos le produjiste a ella, que eran... Pero además era, no solo era Nelly cantando, sino que eran los tangos perfectos, eran los tangos que te hacen enamorarte del tango. Si hay que explicarle a alguien qué es el tango, ese disco. Está en Spotify Está en Spotify. y se llama Tarde. Se llama Nelly Tarde. Prince. Nelly Prince. Que Tiene una es el tapa título de lila y uno de los violeta, tangos digamos, que ¿no? Sí. canta, y que ese título me pareció que era interesante porque para el como Sí. título del disco, porque bueno, tenía ya 80 y pico la señora. Claro. Entonces dije, bueno, es tarde para un primer disco, ¿no? Y ahí fue un año duro, fueron momentos duros, porque fue también el momento de la muerte de tu hija, ¿no? Fue... Bueno, entre la muerte de mamá y la muerte de Valentina pasaron solo 10 meses. Sí, fue muy duro. Yo le llevaba 18 años a Valentina, la tuve a los 18 años, entonces también había algo de una cercanía de otro orden, ¿no? ¿Y a Nelly cuánto le llevabas? ¿Cómo era ese trío? Nelly me tuvo a los 23. Poquito así que más. Un poquito más, pero no mucho más. Pero había un momento en que eran las tres muy contemporáneas, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué trío? Valentina también fue madre joven, también creo que a los 23. Sofi y Martín, mis nietos, Sí. Sofi tiene 34 y Martín va a cumplir en octubre 30. Así que fue muy duro. Qué resiliencia. Qué manera de levantarte y de... ¿Pensaste en algún momento no seguir actuando, Bueno, hay cantando? cosas que no seguí, Claro. no seguí dirigiendo y no seguí cantando. Actuar me da mucho placer, me da mucho goce y no creo que deje de actuar mientras respire. Y dar clases también, el taller me hace feliz, nos divertimos y trabajamos. Vamos a romper el Martín Fierro, basta de civilización. Digo, barbarie. Hacemos barbarie. Finalmente, que se diga, que se diga.
Sí. defendemos la barbarie. Me acuerdo de haberte escuchado o leído, ya a esta altura uno mezcla los recuerdos, contar una noche que estabas actuando y te enteraste de la muerte de Paco De Paco Urondo, Urondo, del asesinato de Paco. del asesinato de Paco. Y que, Estábamos haciendo la Vuelta a Manzana con Hugo Midón. Y Hugo me dice, antes de la función, además, se lo mataron a Paco. No sé cómo hice esa función. No sé cómo es. Porque creo que iba llorando mientras cantaba y hacía... Bueno, la Vuelta a Manzana era deliciosa. De hecho, la hice 3 años. Cantábamos, bailábamos, hacíamos diferentes personajes. y ahí voy a que muchas veces dijiste que aunque sos la actriz que sos, no sé si la palabra es miedo, pero que siempre tenés miedo cuando actúas o que siempre te enfrentás a un abismo en el momento de actuar. ¿Eso Sí, sigue es siendo un así? abismo. Siempre lo fue y pareciera que va a seguir siéndolo, ¿no? Sí. Pero bueno, una vez que estoy ahí, ya es como una especie de ataque. De ataque. A ver cómo sigue ataque. esto, de ataque. Para rozarles el alma a esos que están ahí en la oscuridad mirando, para hacerles algo, para que no se olviden en su vida de esta noche, sí, ahí me pongo Guerrera. muy guerrera. ¿Sos guerrera? En la luna no, soy muy tímida, soy muy callada, me gusta mucho escuchar, y cada vez más. Pero es algo que me pasó siempre, digamos, desde chica, ¿no? Siempre fui muy tímida y muy como hija única de mi mamá y mi papá. De mi papá tengo 3 hermanas en España, sobrinos, Sí. nietos, bueno, el familión, pero de mamá era hija única. Y realmente, sí, siempre fui muy silenciosa. Y también esos padres que se separaron siendo chiquita en una época en la que los padres no Nadie se separaban tanto. separaba. Tenía 9 años yo. Nadie se separaba y mucho menos salía en las revistas, porque viste, en esa época estaban TVI, Canal TV, mamá trabajaba, estaba todo el día en la tele y papá era productor, o sea que también estaba todo el día en la tele. No tenía compañeritos con padres separados, yo creo que era la única, además de ser creo que casi la única, creo que éramos 2 morochas en todo un colegio de niños alemanes. Y vos creciste en ese mundo donde estaban ellos y los En Canal 7, Canal 7. mi verdadero hogar. Canal. Canal 7 era, y además como todo era en vivo, mamá tenía que estar todo el día. Claro. ¿Ya la admirabas mucho de chiquita? ¿Te dabas cuenta que esa mamá era muy especial o fue creciendo con el tiempo eso? Sí, me daba cuenta de que mi mamá era muy especial. Lo que pasa es que yo estuve mucho sola con la mucama de turno, porque iba a Canal 7, pero no iba todos los días a Canal 7 porque tenía que ir al colegio alemán, donde tuve 7 años perdida en un mundo de niños Rosenbaum, Tirbach, Müller, Schörler, Pero esos con niños, maestros alemanes. ¿esos niños miraban a tu mamá en la televisión o los padres de esos Sí, niños todo, miraban era o el no? único canal, Era el único los que canal, o sea tenían que habían tele que verla. miraban. Sí, Y mi mamá era muy famosa en esa época con Pinky, con claro, ese era grupo la de época mujeres. de esas diosas rubias divinas. Sí. Escúchame, Así pero que bueno, yo era así un poco invisible. Siempre fui muy invisible. ¿te sentís invisible? Re. A ver, expláyese. Me siento invisible cuando no actúo. Me siento invisible, creo que tengo presencia y tengo cuando actúo. Creo que ¿Te sentís invisible o te gustaría ser invisible? no me siento ¿Te invisible. sentís invisible? Soy invisible. Sos invisible. O sea, no es una... Ok, Hay muchas veces me pasan a ver, cosas graciosas, porque muchas veces la gente no se acuerda de mi nombre, ok. lo cual me encanta. Porque eso quiere decir que lo que ven es el personaje, que mi narcisismo no me pone por delante del personaje como a muchos actores, no voy a dar nombres,
sino que adelante está el personaje. Entonces a veces me reconocen, pero no se acuerdan mi nombre. O ¿Usted era la que trituraba gente para cocinar? ponele. Y también en el teatro me ha pasado mucho que a veces me encuentro con alguien y me dice, qué chiquita que sos. En el escenario parecés de 1,80 m. Y te lo dicen casi decepcionados. O sea, no como, qué chiquita, como algo Poco. como una desilusión. Claro. Sí, soy chiquita y cada vez más chiquita, dada mi edad avanzada. Si pienso en vos, tus personajes me dan todos clásicos, trágicos, ¿no? Entonces, como que me da esa imagen, ¿no? Bueno, Quevedo, García Lorca, digamos. No, pero y de después, Quevedo hago sonetas, hago poemas satíricos. bueno, eso te iba a decir. Malas palabras. Bueno, y Molly es muy graciosa también. Sí, de lo que estás haciendo ahora sí, digamos, pero cuando No, uno piensa, es como si es dijeras, muy guarra, entonces cada vez que dice una barbaridad la gente se ríe, o sea, no todos, pero ¿no ay, sentís que de alguna manera tenés ese lugar como en el, no sé, como era Alfredo Alcón sí, de otra manera, que es una que sos actriz la actriz trágica, trágica, sí, seria, bueno, del hice gran cosas teatro? más cosas dramáticas, pero bueno, también hice La Vuelta a Manzana, también hice, hice Bueno, pero el punto obras es, de reír. eso te iba a decir, pero además te reís mucho. Sí, Te gusta tengo reírte. mucho sentido del Tenés humor, mucho sí. sentido del humor, te gusta mucho reírte, digamos. Entonces, por eso también a eso voy, digamos, que por ahí la imagen que se trae cuando es la actriz de los autores clásicos, y bueno, y los directores que te han dirigido y las obras. Y después en la vida y en la conversación te divertís. Digamos, en la vida. No te digo que seas frívola en la vida, pero sí sos No, tengo sencilla. sentido del humor, Claro. me río de mí, de los otros también, de algunos. Me río. Hay situaciones que me parecen ridículas, absurdas, en fin, todo lo que a uno lo hace reír, ¿no? Pero bueno, tampoco me río todo el Tampoco tiempo, un cascabel, me ¿no? río de todo. Las cosas que me ponen muy triste, sobre todo en estos tiempos tan oscuros, ¿no? Estos tiempos tan oscuros y tantos años de vida y tantos años de vida vivida profunda, te tocaron muchos tiempos oscuros, también muchos tiempos hermosos. ¿Cómo es ese balance? ¿Cómo se va construyendo ese balance? Bueno, ahora estoy en esta oscuridad y en esta crueldad y en esta impunidad y en este sadismo de este gobierno, digamos. Ahora estoy en esta situación que creo que a muchos, ojalá que a casi todos, nos angustia, nos enoja, nos hace salir a la calle. Yo salgo mucho a la calle, ¿no? Sí. En las marchas. Estoy muy presente y grabo muchos videitos y subo muchas cosas a mi Instagram. Soy muy activa, digamos, en todo lo que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Con una resistencia activa, con una resistencia de lucha. ¿Qué palabra? Háblame de los 40 años del excéntrico. El excéntrico empezó, yo me mudé a esa casita en Villa Crespo, como decía Bacareza, el autor del Conventillo de la Paloma. Villa Crespo, barrio lindo por el feo. Es una casa de 1917 que tiene un galpón en el fondo, que es el espacio grande, y el living adelante, al lado del patio, que era mi living, porque yo vivía ahí. Construimos arriba 2 dormitorios, uno para Valentina, otro para mí, otro baño, arriba un lavadero con una terraza, donde teníamos una super pileta de esas largas, y yo me ponía en una de esas colchonetas inflables y cerraba los ojos, tenía los pies en el agua. En Villa Crespo, pero por suerte después me pude ir a vivir a mi casa de Cacho, como le llamaba yo, que era a la vuelta del Club del Vino. Cacho Vázquez era el dueño del Club del Vino,
y además era arquitecto, así que bueno, él hizo también otra reforma en el Club del Vino que fue muy positiva, en el Excéntrico, que fue muy positiva, y bueno, él hizo un Club del Vino que fue un lugar extraordinario, que duró 9 años y que demolieron, lamentablemente, porque era un lugar extraordinario, bello, muy bello, y donde pasaron cosas extraordinarias. El otro día, cuando fue la partida de Daniel Melingo, pasaron algunos por Instagram, había videitos de él en donde él contaba que había presentado tangos bajos en el Club del Vino. ¿Y por qué no cantás? ¿Por qué elegiste tango primero? ¿Te gusta el tango? ¿Escuchás Me tango? gustan los tangos reos, los tangos viejos, los tangos sobre todo de las mujeres del tango. De Ada Falcón, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Tita Merelo, Rosita Quiroga, o sea, con unos repertorios, con unos tangos viejos, reos, La Negra Bozán. Entonces había toda una articulación desde finales del siglo XIX de tonadilleras españolas que venían, había mucho intercambio entre España y Argentina en esa época. Por ejemplo, Fumando Espero, que era uno de tus tangos. Era el tango que más le gustaba a Juan Gelman, digámoslo. Como yo, mi versión, lógicamente. Y claro, pero era un mundo tan... Viste que se cree que el mundo del tango era un mundo muy masculino, y estaban esas enormes mujeres. Fueron pioneras. Claro. Hasta los años 30, ellas estaban en primera línea, eran todas, bueno, Libertad Lamarque, me olvidaba de nombrarla, pero digo, o sea, muchas más de las que nombré. O sea que no era cualquier después tango. Vinieron los muchachos con las orquestas, y las mujeres fueron ocupando otros lugares muy secundarios, porque las orquestas, bueno, tenían mucho éxito, y sobre todo algunas, ¿no? Pero sí, tenías un look medio cantores, Tita Merelo, cuando cantabas algunos de esos tangos así tremendos. Grandes. Digo, hay mujeres, sobre todo porque entrevistamos a mujeres, que dicen, se me está haciendo un poco largo. Nadie me había avisado que iba a ser tan largo. ¿Tan largo que la vida? La vida. Y otras, a vos no, eso te iba a decir. Vos sos la de que siempre te va a quedar corta. Sí, no, larga no se me hace, no. ¿Te gusta? No. ¿Te gusta vivir, no sé, disfrutar? A lo mejor más adelante, ¿no? Sí. Cuando sea grande, digamos. Cuando sea grande, ponele que me bueno, que me voy a cansar de estar en el planeta Tierra. Cierro con esto, el excéntrico ya no es tan excéntrico porque está en el corazón ahora porque era excéntrico porque estaba fuera del circuito. Porque hace 40 años quedábamos muy lejos de donde estaban los teatros. Es un nombre que le puso Ure. Nosotros inauguramos el excéntrico con el padre de Strindberg, dirigido por Ure, que éramos todas mujeres divinas, todas producidas. Yo era el padre, en un mundo sin hombres. Bueno, hay mucha gente que recuerda esa apuesta. La gente se iba, o sea, las mujeres muy deprimidas, las mujeres muy angustiadas y los hombres muy deprimidos. La obra terminaba diciendo algo que Ure había como reformulado del final de la obra de Strindberg, que yo con un chaleco de fuerza, tapada con una sábana, con todas las yeguas, como posando para una foto, y yo gritando que los hombres no tenemos hijos, los hijos son de las mujeres, y como morimos sin hijos, el futuro es de ellas. Gritaba, no lo voy a gritar acá porque no corresponde, pero eso hace 40 años. Y tenía razón. Tenía razón. Aunque seguimos peleando por el futuro todavía. Pero bueno, Gracias, Cris. Gracias por Muchas invitarme. gracias. Muy hermoso. Muchas gracias. ¿Te sobra un puchito y no sabes qué hacer? Date un baño de inversión en Banco Provincia y relajante a la hora de invertir tu plata. Ingresá en las redes del banco y descubrí cuál es la opción que mejor se adapta a vos.